Da 2,7 volviendo a la inflación de octubre. Si bien es estacional, ahí tenemos misma inflación para diciembre que para octubre, pero claro, en noviembre había bajado a 2,4. Vamos a hablar, por supuesto, con uno de nuestros analistas, con Orlando Ferreres, a ver qué podemos ver en este esquema y en el desagregado. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Todo bien, por suerte. Teníamos que llamar a un especialista cuando el INDEC muestra este IPC para entender si volver a octubre está bien, entendiendo que podemos tomar una estacionalidad de diciembre bastante particular. Claro, además habíamos visto que el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires había dado 3,3, o sea que este dio 2,7, y una inflación en el año, desde enero a diciembre, de 117,8, porque en la ciudad de Buenos Aires hay más componentes de servicios, eléctricos, tarifas, Claro. todas esas cosas que aumentaron con respecto al resto del país que tenía menos influencia de los subsidios. Así que bueno, esa es la explicación, pero este número yo creo que va a dar para que el gobierno piense bastante en bajar la tasa de devaluación mensual del dólar oficial de 2% a 1 o a 1,5. Eso yo creo que va a bajar un poco la inflación de este año 2025, que podría dar en lugar de 30, como hemos calculado hasta ahora, quizás un 25%. Bajando el Crolimpec en 2,7, ¿ayuda a colocar el Crolimpec o debería haber sido más bajo el número de la inflación de diciembre? Porque lo que nos va a pasar ahora, Orlando, es que el gráfico ya no va a ser una rampa descendiente. Vamos a empezar a ver gráficos de enero que va a tener ese 2, algo. Vamos a ver prácticamente una meseta. ¿Cómo ves el gráfico para cerrar el 2025? Bueno, yo creo que va a ir bajando, a lo mejor no en enero, que también hubo un aumento de servicios públicos a nivel nacional, sino a partir de febrero. Yo creo que a partir de febrero puede ser que se establezca ese crowd index al 1% o eventualmente al principio al 1,5%. Pero igual la inflación del año va a ser buena porque este es un año con elecciones y el gobierno ha concentrado todo su accionar en materia económica básicamente en bajar la inflación. O sea que ese es un punto central. Está bien que el crecimiento económico va a existir y va a dar 4 a 5% por mejora del salario real y de los jubilados reales, pero con una inflación que yo creo que va a ser un poco más baja que lo del 30 que hemos previsto nosotros. Ahí te pregunto porque en el desagregado el rubro con mayor incidencia es 5,3, prácticamente el doble de la Claro, inflación promedio, y está en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Si servicios. tenemos este mismo esquema, porque mucha gente dice, bueno, yo tengo más poder adquisitivo o tengo mi salario, no ha perdido valor, pero perdí poder adquisitivo. Si este rubro sigue así, ¿qué le va a pasar al bolsillo de la gente? Porque es el impacto más fuerte. Bueno, últimamente viene aumentando el salario real formal, también el del empleo público y sobre todo el del informal. Yo creo que eso va a seguir ahora, aunque el gobierno trata de regular el aumento salarial a más o menos como da la inflación o algo más eventualmente. Pero no deja cualquier tipo de aumento salarial porque eso podría desbandarle los pronósticos de inflación como pasó en otras veces. Yo creo que van a ir regulando los aumentos salariales de forma tal que haya un aumento del 4 al 5% en el año, pero no más que eso. Y ahora se viene dando esto en los últimos 3 meses y creo que es lo que se va a continuar a partir de enero, febrero de este año, ¿no? El tipo de cambio no va a ser un factor
que fomente la inflación? Bueno, evidentemente por eso que se quiere bajar el ritmo de devaluación mensual de 2 al 1,5 o al 1. A nosotros el tipo de cambio teórico de equilibrio nos da 1.607 pesos por dólar ahora en enero del 2025. Pero es teórico porque eso está hecho para otro momento y ahora se está aplicando, corrigiéndolo por la inflación de Argentina y de países como Brasil, China, Europa, Estados Unidos. O sea, no tiene por qué ser. El gobierno prefiere el cálculo que hicimos nosotros desde 1865 hasta ahora del tipo de cambio de Argentina versus Estados Unidos, que nos da 3 variantes. ¿Cuánto Una te da? variante, ese nos da en promedio 1.050, pero en la época de entrada de capitales nos da 650 y en la época de salida de capitales 1.350. O sea que en ese sentido Caputo está bastante contento con este otro número, ¿no? Claro, Implicaría que pero puede estar más bajo tipo de cambio financiero. ahí Orlando, pero quien te está escuchando dice 1050 vale hoy para hacer un número redondo, contra los 1350 de proyección hay un 30% y en el otro caso hay un 60%. Sin embargo, muchas Claro. veces escuchamos, bueno, para corregir estos desfasajes hay que devaluar. Mucha gente no lo tiene en vista. ¿Vos crees que 2025 va a ser una palabra que no va a estar en oído de los argentinos? Yo creo que no va a estar, o sea que el gobierno se va a basar mucho en su estrategia antiinflacionaria y por lo tanto no vamos a hablar de devaluación. Me parece que eso a lo mejor podemos hablar de una devaluación menor, que será a través de todos los meses, pero no de una devaluación de una sola vez. Ahora, como tenemos muchos derechos de exportación, por ejemplo la soja paga 33% de derecho de exportación, el precio internacional bajó y encima este tipo de cambio se atrasa, obviamente que hay problemas en las empresas del sector que no han podido pagar todos los vencimientos de deuda que han tenido. Saben que no es por mucho dinero, pero ya nos encontramos con los Grobos y otras empresas importantes del agro que alquilan campos y se han encontrado con que no han podido pagar los últimos pagarés. Ahora, cuando yo te escucho, y esto lo venimos viendo acá en la pantalla de Canal E, estábamos tratando de contactar a la gente de los Grobos para ver realmente cuál es la situación y entendiendo que este año va a haber alguna corrección también en las tarifas, todo este combo que se le va a tratar de dar al campo para que pueda subsistir, porque básicamente hoy tienes un blend que vas a tener que seguir teniéndolo o ver cómo Claro. lo solucionás. Digo, cuando todas estas variables cambien, ¿puede impactar en la inflación? Algo puede impactar si se hiciera la eliminación del cepo antes de la elección. No creo que el gobierno quiera probar esa alternativa, jugarse porque puede haber un aumento del tipo de cambio bastante importante. Me parece que todo eso, a pesar de que se consigan los fondos del Fondo Monetario Internacional por 11.000 millones, más préstamos de los bancos por otros 9 a 10.000 millones, o sea, unos 20.000 millones de dólares, yo creo que el gobierno va a esperar a las elecciones jugándose por el lado de bajar la inflación. Claro, voy al desglose, Orlando, y aprovechando Sí. que te tengo, y digo, cuando nosotros decimos que calzados y vestimenta, o prenda de vestir y calzado aumenta 1,6, ¿es para alegrarse? ¿Es que está controlado? ¿O hay una caída fuerte en las ventas y por supuesto no hay elasticidad en el precio para seguir subiéndolo? Claro, bueno, lo que pasa es que muchos que compran en ese rubro compran en Chile o en Brasil o a lo mejor en otros países cercanos, todo lo que es zapatillas, electrónicos, etcétera. Y por lo tanto eso no está aumentando nada para tratar de evitar esas salidas. Evidentemente que el 1,9 que se dio en el sector este muestra, digamos, una falta de demanda de los argentinos por ese rubro. Tampoco es un mes donde influya mucho
la estacionalidad, porque no hay estacionalidad de esos rubros en el mes de diciembre de cada año, ¿no? Claro. Ahora, te pregunto qué va a pasar con la empresa, porque cuando nosotros vamos al origen de la economía y si nosotros vemos los números macro, decimos, bueno, las cosas están funcionando, pero ese rubro que aumentó 1,6 seguramente tiene un aumento del 5% en muchos de sus costos, por ende lo que aumentó no cubre costos y viene de un año de caída en ventas. ¿Qué va a pasar con el sector? ¿Cómo es el mecanismo que la economía reactive a esos sectores? Bueno, yo creo que ahí, digamos, los sectores van a tener un poquito de más de demanda, sobre todo alimentos y bebidas y otros sectores más importantes relacionados con el consumo más familiar, porque el salario real va a aumentar un poco y eso va a dar mayor demanda, mayor consumo privado, y a su vez también las exportaciones no tienen mucha alternativa, porque lo que puede influir las lluvias, el clima, pero el tipo de cambio está fijado, el precio internacional está fijado, la cantidad que se va a producir está fijada, salvo de que depende de las lluvias, y bueno, los derechos de exportación ya están fijados, o sea, no hay mucho para hablar con el sector agropecuario, aunque pueda haber negociaciones, pero no va a pasar mucho, me parece a mí. Ahí el otro día hablaba con algún analista, Orlando, y me decía que el blend le impedía al central comprar 1.500 millones de dólares por mes. ¿Esto es tan así? ¿Tantas reservas deja de poder comprar el Banco Central por esta modalidad blend? ¿Crees que va a desaparecer el blend? No, yo creo que no, va a seguir el blend porque hay una diferencia no muy notoria, pero importante entre el contado con liquidación donde se exporta parte del maíz, la soja, el trigo, y eso hace que sea el 20% del total de las exportaciones del agro, y efectivamente eso puede representar unos 1.500 millones de dólares, no a lo mejor en un mes, sino en un trimestre, ¿no? O sea que puede ser importante ese mantenimiento del blend en el año 2025. Bien, vamos a seguir viendo la economía. Es un placer poder contrarrestar los números de la inflación con un especialista. Gracias, Orlando. No, gracias a ustedes. Hasta Un pronto. gran abrazo, Orlando Ferrer, es una eminencia, un especialista en la economía, no solamente en la macro, sino también en la micro. Y te contamos 2,7 la inflación de diciembre, un mes estacional, repitiendo la inflación del mes